Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Damián de Informática Solutions. En el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo tenemos que hacer la configuración de pinouts para conectarnos a un KBC, ya sea N o IT, mediante nuestro SBOD. Podemos utilizar el SBOD 4 o el SBOD 3. La configuración de pinouts para ambos es exactamente la misma. Bien. Y tenemos también algunas pequeñas diferencias en lo que es el software, pero al momento de conectarnos y acceder al KBC para su lectura, escritura, borrado, chequeo de espacios en blanco, verificaciones, es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a necesitar? Bien, nuestro SBOD 4 o SBOD 3, que lo tenemos aquí, nuestro flex correspondiente a la cantidad de pines y separación entre pines que tiene nuestra placa base, nuestro módulo de teclado para el SBOD, el cual siempre va a ir ubicado en el SBOD de esta manera. Tenemos el pin 1 de nuestro módulo de teclado del SBOD, que siempre tiene que estar apuntando hacia el cierre de nuestro socket. Bien, o bien podemos decir que nuestro ground tiene que estar siempre apuntando hacia la parte trasera del SBOD, donde está nuestra serigrafía SBOD Project. ¿Ok? Nuestro cable de ground, nuestro DC jack y nuestro cable de alimentación de la fuente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro esquema de esta placa base, que es una Compal LA A992P, y dirigirnos a la parte del KBC y a la parte del conector FPC de teclado para hacer el emparejamiento desde los pines de comunicación del KBC hacia el conector FPC del teclado, que es quien se va a comunicar desde y hacia el módulo y programador SBOD. Bien, para ello tenemos aquí una parte que son los pines del KBC, donde tenemos la disposición de la conexión o cómo se definen cada uno de sus pines de conexión de teclado, y en la parte izquierda tenemos el conector FPC de nuestra placa base. ¿Correcto? Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el software del SBOD y lo voy a bajar un poco para que podamos ver todos los pines. Bien, aquí más o menos. Una vez que tenemos ejecutado el software del SBOD, vamos a Setup, Add New Motherboard, agregar nueva placa base. Bien, en la ventana que nos presenta tenemos que definir un par de parámetros, un par de aspectos antes de hacer la conexión de los pinouts. Primero, seleccionar qué tipo de KBC vamos a estar programando, si N o IT, en nuestro caso N. Luego, la cantidad de pines que tiene y su separación. Bien, en nuestro caso tenemos 32 pines de 1 milímetro de separación. ¿Correcto? Y esto es lo más importante, o sea, no menos importante ni más importante, pero a tener muy en cuenta, porque por ahí esto decimos, esto me da igual, y después la conexión no es satisfactoria. Definir cuál es el primer pin de contacto en el conector FPC de nuestro motherboard. Fíjense esta imagen. Este es el módulo del módulo de teclado de nuestro programador SBOD. Siempre va a tener el pin 1 a la izquierda, siempre. Y este es el conector FPC de nuestro teclado de nuestro motherboard. Enfrentando este conector FPC del módulo del SBOD y este conector FPC de nuestra placa base, vamos a definir hacia dónde está nuestro pin número 1 en placa, si está del lado de la derecha o del lado de la izquierda. Bien, tengan en cuenta lo que os dije, enfrentamos ambos conectores, donde el cierre del conector, la parte negra, se enfrenta al otro cierre del conector, bien, de la placa, y mirando la serigrafía en la placa base nos va a decir dónde está el pin 1.
Bien, si nosotros tenemos esto enfrentado así y dijimos que el pin 1 del módulo de teclado del SBOD está a la izquierda y aquí en nuestra placa base nos marca el pin 1 acá, de este lado, entonces le definimos que el primer contacto está a la derecha en nuestra placa base. ¿Vale? Va de principio a final. No es de principio a principio, es de principio a final. Pin 1 en nuestro módulo de teclado, pin 1 en nuestro conector FPC de teclado de nuestro motherboard. Bien, ahora tenemos que definir dónde van configurados los pines de conexión. El KSO3, que pertenece al pin 42 de nuestro KBC, si nosotros miramos en nuestro KBC, pin 42, KSO3, si lo asociamos este KSO3 con el que figura aquí, que es nuestro conector de teclado de placa base, el KSO3 pertenece al pin 18, por lo que en el número 18 definimos KSO3. Hacemos lo mismo con el pin 59, que es el KSI4, pin 59 KSI4, y vemos a qué pin corresponde de nuestro conector FPC de la placa base. Bien, KSI4 lo tenemos en el pin 5, por lo que en el número 5 definimos KSI4. El KSI5, que es el que le sigue, el KSI5 lo tenemos en el pin 60 del KBC y tenemos que emparejar el KSI5 del KBC con el KSI5 del conector de teclado de la placa base, en nuestro caso en la posición 6, en el pin 6. Entonces aquí definimos KSI 6. Bien, perdón, KSI 5, KSI 5, pin 6, KSI 5. Luego el KSI 6, pin 61, que es KSI 6, lo tenemos en el pin 3, por lo que en el pin 3 definimos KSI 6. Y luego, por último, el pin 62, que es el KSI 7, el KSI 7 lo tenemos en el pin 2 del conector del teclado. Bien, una vez que tenemos definido todo esto, vamos a nombrar la placa base, vamos a poner compal LA A992P con un KBC N KB9012Q. Tenemos definido ya el nombre, la cantidad de pines y su separación, qué KBC vamos a estar programando, definiendo su pinout. El primer pin de contacto de placa base está a nuestra derecha. Hemos definido los pinouts de acuerdo a nuestro esquemático, relacionando esta sección, que es de la del KBC, con la sección del FPC de teclado de la placa base, y lo hemos configurado en nuestra ventana de configuración del SBOD. Una vez que tenemos eso, pinchamos en Save y ya estamos listos para volver a nuestra ventanita y mostrarles cómo tenemos que ir realizando los pasos. Recuerdo, módulo de teclado del SBOD con el pin 1 siempre apuntando al cierre del SBOD, ¿correcto? Tenemos ya el flex preparado de 32 pines, 1 milímetro de separación, el cual lo vamos a conectar a nuestro módulo del SBOD y luego vamos a conectarlo al FPC de teclado de la placa base. Un segundo, que esto está un poquito ajustado. Ahí está. Bien, una vez que tenemos eso, conectamos nuestro cable de ground a un puerto USB de la placa base y dejamos libre, sin conexión, nuestro DC jack. No alimentamos todavía la placa hasta que el software del SBOD nos lo pida, ¿correcto? Bien, entonces tenemos cable de ground conectado, módulo conectado al SBOD, flex conectado desde el módulo de teclado del SBOD hacia nuestro FPC de teclado de la placa base. Una vez tenemos eso,
alimentamos o conectamos el SBOD a nuestro ordenador y nos volvemos a la ventana del SBOD, donde aquí vamos a definir hacia qué KBC o controller nos vamos a estar conectando, en nuestro caso N. Luego vamos al menú Setup, Select Motherboard, y en la ventana que nos presenta vamos a elegir A992P, que es la que hemos definido. Pinchamos y acá vemos que ya nos da la disposición de los pines que hemos configurado, con nuestro pin número 1 de placa base, conector FPC de teclado, a la derecha. Bien, y nos resta pinchar en seleccionar. Nos advierte que aún no debemos alimentar la placa base, ¿vale? Recuerden que el único conector que dejamos libre fue el DC Jack, sin conectarle la fuente de alimentación. Confirmamos esta ventana, hace un chequeo de pines. Si nos muestra en color verde es porque la interconectividad desde y hacia SBOD y placa base está bien. Confirmamos esta ventana y ahora sí nos dice que podemos conectar el cable de ground. Esto ya lo hemos hecho con anterioridad, no interfiere en absolutamente nada de haberlo tenido conectado antes o conectarlo ahora. Aceptamos y una vez que está el software preparado ya nos dice que podemos alimentar la placa base. Bien, vamos a pasarnos otra vez aquí. Observen que yo aún lo tengo desconectado. Lo que voy a hacer ahora es alimentar la placa base y nos volvemos al software. Bien, tenemos ya alimentada la placa base con toda su configuración hecha. Nos resta solamente pinchar en el botón Read ID. Vemos como la conexión es inmediata y ahí ya podemos hacer una lectura. Por ejemplo, leemos lo que contiene el KBC y una vez que termina podemos pasarnos a la pestaña Hex Viewer, donde nos muestra todo lo que ha leído. ¿Ok? Vamos a grabar esta información en un archivo. La vamos a grabar como prueba. Bien, prueba NKB92CQ compal LA A992P. Lo guardamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que ese KBC, que ese controller esté bueno. Bien, entonces lo que podemos hacer es un erase. Va a ser un borrado, ¿vale?, de toda la información que contiene el KBC. Y luego de hacerle un erase que nos dice que el borrado ha sido satisfactorio, volvemos a pinchar en el botón Read para confirmar que su contenido esté todo en cero. Observen que ha eliminado toda la información. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cargar nuestro archivo que hemos guardado de la anterior lectura. Open. Vamos a buscar el archivito. Lo teníamos aquí. Prueba de NKB92CQ compal LA A992P. Ya lo tenemos cargado y tenemos seleccionado por defecto estas opciones: que lo borre, que chequee sus espacios en blanco y que luego de la grabación verifique que ambos datos son correctos, tanto nuestro archivo físico con lo que ha grabado en el KBC. Bien, pinchamos en Write. Lo que va a hacer, como os dije antes, es un borrado de toda la información que pueda llegar a contener el KBC. Una vez que lo borra, chequea sus espacios en blanco y luego lo comienza a escribir. Si todo ha salido bien, luego de la escritura viene una verificación. Y si la verificación da OK, quiere decirse que todo el proceso se ha realizado correctamente. Bien, lo que podemos hacer es hacer una lectura del KBC
y dirigirnos a la pestaña Hex Viewer para comprobar de que ya tiene información grabada en él. ¿Ok? Bueno amigos, hasta aquí les he mostrado cómo hacer la configuración de pinouts tanto con el SBOT 4 como con el SBOT 3. Os repito nuevamente, ambos dispositivos, tanto el SBOT 3 como el SBOT 4, comparten la misma información de configuración de pinouts. No varía por ser el SBOT 4 una configuración y por ser el SBOT 3 otra configuración. Ustedes pueden, con la configuración del pinouts que yo acabo de hacer de la placa base con PAL-LA A992P, cargarla tanto en un SBOT 3 como en un SBOT 4. ¿Correcto? Hemos visto cómo hacer esa configuración apoyándonos con el esquemático, definiendo sus valores en la ventana de Add New Motherboard en el SBOT. Luego grabamos y luego efectuamos la conexión siguiendo unos pasos. No podemos alimentar la placa antes de que el software nos lo pida, porque eso puede generar que al tenerla conectada con anterioridad, la conexión luego hacia el KBC nos dé que está ocupado, que no se detecta o que el KBC no está funcional. ¿Por qué? Porque la placa en cierto modo está alimentada y hay una comunicación entre KBC y el SBOT 4 que da un estado lógico de inactividad, ¿vale? De que el KBC está ocupado y que el SBOT no puede conectarse. Entonces, la parte de conexión del dispositivo SBOT hacia la placa tiene que ser con estos pasos: conectar el flex, conectar el cable ground, esperar a que el software nos pida que conectemos la alimentación de la placa. Bien, no se adelanten, no alimenten la placa antes de empezar el proceso o durante el proceso, sino que tienen que esperar a que el SBOT le diga ahora puede alimentar su motherboard. Bien chicos, no olviden darle likes, suscribirse, compartir y en la medida buenamente posible que ustedes puedan, una pequeña colaboración a mi cuenta de PayPal para seguir actualizando el canal, actualizando herramientas y compartirlas con ustedes. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo.